Muy bien. Bueno, entonces ya le echaron un ojo a los problemas de la tarea 12. Pues nada más a los primeros, ya los de NP no. Ok. Sí, pues básicamente tenemos, bueno, los primeros problemas que, bueno, el primero tiene más que ver con algoritmos aleatorios, el segundo de aproximación, y bueno, el tercero tenemos un problema que ya habíamos visto, bueno, mencionamos que es NP completo, vimos una aproximación para él. Pero acá tenemos un caso en el que sí se puede resolver en tiempo polinomial de forma exacta. ¿Ok? Y bueno, una demostración sobre qué pasa en el problema del vendedor ambulante cuando sí consideramos que se aplica la desigualdad del triángulo. Y bueno, en esos problemas en realidad ya podrían comenzar a resolverlos. Y bueno, para el resto, ya conforme terminemos las siguientes clases, creo que tal vez en las siguientes dos clases ya deberíamos de terminar estos temas para poder resolver el resto de los problemas. Ok, a ver, un momentito. Ok, entonces en el primer problema se lleva el problema de la tres coloración máxima. Entonces, bueno, tenemos un grafo. Ajá, tres coloración máxima. Ok, tenemos un grafo y queremos asignarle a sus vértices, a cada uno de ellos, uno entre tres colores distintos. Y queremos maximizar el número de aristas, tal que sus dos extremos tengan colores diferentes en esta coloración. Ok, y bueno, entonces queremos obtener una 3 medios aproximación del óptimo, es decir, dar un algoritmo que colorea al menos dos tercios de las aristas que colorearía un algoritmo que sí realiza el óptimo. Y pues bueno, justo aquí tendríamos que, bueno, se ve que ese dos tercios pues viene justamente del número de colores que estamos utilizando. Entonces, ¿cuál sería una estrategia para ir tomando esos vértices y colorearlos de manera que después podamos probar esa cota? Um, ok. Y bueno, sí se parece un poco a los ejemplos que vimos sobre algoritmos aleatorios. Pero al mismo tiempo estamos dando una respuesta que sería, bueno, de forma esperada, porque estaríamos hablando de algo probabilístico, una aproximación al problema, ¿no? Entonces estamos como combinando un poco ambos temas de aleatorios y de aproximación. Ah, ok. Bueno, me imagino que todavía no han tenido tiempo de tratar de pensar en una estrategia que podrían tomar. Pero bueno, ya ven que las cosas que estuvimos haciendo con probabilidad, pues suponíamos que tenemos algún generador de números pseudoaleatorios que con probabilidad uniforme nos daban algún resultado, ¿no? Entonces pueden tratar de probar en que justo estamos usando algo que nos da probabilidad uniforme de colorar algún vértice que estemos viendo. Y entonces ver qué sucede con la probabilidad de que cuando nos fijamos en una arista y estamos coloreando su segundo vértice,
que ese color coincida con el color que ya le habíamos dado al otro extremo. Podemos pensar en algo por ese estilo. ¿Ok? Y entonces como queremos un número esperado de aristas con extremos de color distinto. Ah, 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 Ok, pues para esto también tenemos que utilizar un poco de esta técnica de aproximación, o sea, porque vamos a algo que sí es aleatorio, pero al mismo tiempo es aleatorio respecto a una aproximación que queremos hacer. No, entonces nos conviene tratar de acotar el número que le estamos llamando en el enunciado del problema C asterisco de aristas con color distinto en una solución óptima. Ok, entonces, si ustedes ya pueden decir, ah, bueno, queremos en este caso maximizar el número de aristas que van a tener esos colores distintos. Entonces, pensando en que es una maximización, ¿por qué lado podemos acotar ese número total de aristas para tener después una forma de compararlo con nuestra estrategia? Entonces, bueno, si estamos coloreando aristas, ¿cuál es el máximo número de aristas que podríamos tener con colores distintos? Y ya eso compararlo con lo que probabilísticamente está haciendo nuestra estrategia. Y pues, como estamos hablando también de un número esperado, pues tenemos que obtener ajá, pues tenemos que utilizar alguna variable aleatoria que esté tomando en cuenta lo que sucede con nuestros casos. Y bueno, justo en este problema tenemos en realidad dos opciones, ¿no? Que una arista tenga colores distintos y que tenga colores que coinciden. Entonces, bueno, le habíamos mencionado un tipo de variables aleatorias que servían para revisar como casos de sí, no. Y bueno, creo que ya es lo que vale la pena mencionar sobre ese primer problema, ahorita en esta primera asesoría. No sé si tengan alguna pregunta o todavía haga falta aclarar un poco más qué es lo que estamos pidiendo en este problema. ¿Qué dicen? ¿De momento todo bien? Sí, todo bien. Ok, muy bien. Entonces ya podrían ponerse a trabajar en este problema. Ok, y bueno, en el problema 2 queremos encontrar una dos aproximación de un corte máximo. Ok, entonces, bueno, de hecho en clase vimos el problema de un corte mínimo y ahora queremos aproximar pero un corte con tamaño máximo. Entonces dado un grafo, queremos dividir sus vértices en dos conjuntos A y B y queremos maximizar el número de aristas que tienen un extremo en un lado y el otro extremo en el otro lado. Y bueno, de hecho en este caso sí estamos dando una posible estrategia, ¿no? Una heurística para resolver este problema.
Es decir, estamos dando una estrategia que no necesariamente nos da el óptimo, pero queremos ver qué también esta estrategia o esta heurística aproxima ese óptimo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que tomamos el conjunto de vértices y decimos, de forma arbitraria vamos a numerar esos vértices desde V1 hasta Vn. Si tiene n vértices, bueno, pues hay cardinalidad de V. Digamos, si tiene n vértices nuestro grafo, pues los numeramos de V1 hasta Vn. Luego tomamos V1, ese lo colocamos en el conjunto A. Y para decidir en qué parte de esta partición, en qué subconjunto de esta partición van a quedar los siguientes vértices, pues para cada uno que sigue, vemos que ya hemos agregado varios vértices por acá. Y para cada uno que sigue, estamos procesando un BI, pues nos fijamos cuántas aristas tiene con un extremo en uno de los dos lados y cuántas aristas tiene con un extremo en el otro lado. Y entonces lo colocamos en el extremo o en el subconjunto que agregue más aristas hasta este corte con respecto a las que ya habíamos procesado. Entonces en este caso diríamos, ese vértice VI, pues lo vamos a poner en B, porque en este caso agregamos tres aristas que cruzan el corte y de otro modo solamente hubiéramos agregado una, ¿no? Esa va a ser la estrategia para procesar cada uno de los vértices. Y entonces queremos ver que con esta estrategia obtenemos una dos aproximación. Es decir, que si nos fijamos en el total que tendría un algoritmo que da el óptimo, o en el tamaño óptimo de un corte máximo, entonces la solución que nosotros damos genera al menos la mitad de ese óptimo. Entonces, lo que queremos probar, o por demostrar, es que nuestra estrategia genera al menos la mitad del óptimo. Para que logre ser una dos aproximación. ¿Sí? Y bueno, en este caso si queremos contar el total de al menos cuántas aristas tendríamos. Es decir, en el otro caso, en el inciso uno estamos pidiendo una estrategia aleatorizada. Y en este otro caso sí tomamos una decisión con respecto a un criterio, ¿no? Que es justo esta heurística de maximizar cada vez que tomamos en cuenta un vértice como los ordenamos, pues que con respecto a los que ya hemos procesado, maximicemos el total de cruces que se están agregando. Entonces, nuevamente, quisiéramos tomar este valor que tendría el óptimo, acotarlo, y esa forma de acotarlo, compararlo con lo que obtiene nuestra estrategia. Ok, sobre este problema 2, ¿alguna pregunta? No, Ok, gracias. Vale. Y el problema 3 también es relacionado con un tipo de problema que ya habíamos visto en un ejemplo de clase, que es en un grafo, una cubierta por vértices, un cubrimiento o cobertura por vértices. Es decir, nos dan un grafo que va a ser conexo. Bueno, de hecho, ni siquiera requerimos que sea conexo para la definición, pero bueno, como estamos dando un árbol, en este caso sí estamos suponiendo que hay conexidad. Pero bueno, tenemos un grafo y entonces queremos encontrar un conjunto mínimo de vértices, tal que cada una de las aristas del grafo sea incidente con uno de esos vértices que elegimos.
y entonces decimos que ese conjunto de vértices está cubriendo a las aristas de la gráfica. Entonces queremos, en este caso, encontrar bueno, ese número de vértices, pues se puede minimizar, ¿no? Encontrar el conjunto más pequeño de vértices que cubra a todo el conjunto de aristas de la gráfica. Y bueno, si bien en un grafo, en los grafos en general, ese problema es NP completo, bueno, la versión de decisión de ese problema es NP completa, pues no se conoce un algoritmo de tiempo polinomial para resolverlo en general. Pero resulta que si la gráfica es un árbol, ahí sí se puede resolver en tiempo polinomial. De hecho, se puede resolver en tiempo lineal respecto al número de vértices, ¿no? En tiempo O de cardinalidad de V. Y aquí tenemos como pista que podemos utilizar programación dinámica. De hecho, les voy a ayudar un poco más de cómo podría funcionar este tipo de estrategia. Algo que podríamos hacer es, dado nuestro árbol, como es un árbol, podríamos tomar cualquier vértice, un vértice arbitrario, y enraizar nuestro árbol ahí, ¿no? Suponer que ese vértice es la raíz y ya de esa forma le damos un orden, una estructura para ir procesando sus elementos. Entonces podemos tomar un vértice arbitrario de nuestro grafo, de nuestro árbol, decirle que pues este vértice va a ser R, la raíz, y a partir de este vértice vamos dando una estructura de ancestros y descendientes, ¿no? Donde vamos avanzando a lo siguiente, bueno, vamos creando niveles a partir de R, y entonces R va a ser padre de los vértices que sigan en el siguiente nivel, y así hasta que asignemos cada uno de los vértices. Bueno, hasta que les asignemos este orden o esta estructura a cada uno de ellos. Y bueno, ya pensar en que nuestro árbol es enraizado y tenemos este orden por niveles, nos daría una forma ordenada de proceder con alguna técnica de programación dinámica, ¿no? Que bueno, este orden lo usamos de manera más fuerte o más evidente cuando hacemos una construcción iterativa, pero bien podrían definirlo de forma recursiva y que también funcione. Entonces, justo ya que tenemos esta estructura, para hacer programación dinámica, pues uno de los pasos, o un paso inicial, es definir de manera recursiva el valor de la solución, ¿no? En este caso, ¿cuál sería ese número mínimo de vértices que vamos a utilizar para cubrir las aristas? Podemos fijarnos entonces en la raíz de este árbol como la llamada recursiva principal y decir, bueno, pues ¿qué podría haber sucedido en nuestra solución óptima? Que este vértice R se incluya en esa cubierta mínima o que no se incluya. Y entonces, dependiendo de la decisión de haberlo incluido o no, ¿qué tiene que suceder para asegurar que vamos a cubrir las aristas que son incidentes en R y que estamos minimizando los subproblemas que nos quedan para sus hijos? Ok. Y bueno, si estamos diciendo ahí que se puede hacer en tiempo lineal, tendríamos que poder optimizar esto de forma que hagamos una llamada a cada hijo y con eso nos baste para poder encontrar el valor que queremos asignarle a R. Ok. Y bueno, hasta acá todo claro de qué nos están pidiendo en este problema.
Sí, Ok, todo bien, gracias. ok, ok. Y bueno, en el problema 4 es más que un algoritmo, estamos pidiendo una demostración de una propiedad. Entonces, queremos ver que en un ciclo de longitud mínima, en el plano, no hay cruces. Es decir, que ese ciclo no tiene por qué cruzarse consigo mismo. Entonces lo que estamos diciendo, supongamos que tenemos una instancia del vendedor viajero, es decir, un ciclo que pasa por todos los puntos en el plano y que está minimizando la suma de las distancias entre puntos consecutivos en este ciclo. Y queremos decir, queremos probar por qué no puede pasar que tengamos algo como del siguiente estilo. ¿Cómo va esto? Mm, mm, mm. Justo porque esto no puede pasar. Y al mismo tiempo tener una trayectoria o un ciclo que estamos diciendo que es de tamaño mínimo. Y como pista decimos que podemos utilizar la desigualdad del triángulo. No, entonces una estrategia que podríamos tratar de hacer para esta demostración es, es tomar cualquier ciclo, suponer que tiene un cruce, fijarnos en qué está, bueno, tiene al menos un cruce, fijarnos qué está pasando en esa parte donde se cruza el camino y hacer algún intercambio para que siga siendo un ciclo cerrado y que siga pasando por todos los vértices, pero que ya no se encuentre ese cruce y que no haya aumentado la longitud total. Y justo para esa parte donde no aumente la longitud total es que estaríamos utilizando la desigualdad del triángulo. Y bueno, ahí como tal lo que están haciendo es disminuir únicamente un cruce y habíamos dicho que podía tener más de uno. Pero con eso nos bastaría, porque ya de ahí podemos mencionar, bueno, si podemos quitar un cruce, después podríamos proceder de forma inductiva e ir quitando cada uno de esos cruces sin aumentar esta distancia. Que entonces, bueno, ahí de hecho ya están ahí como varias partes que pueden utilizar en una demostración. Es más bien cosa como de darle estructura y formalizarlo, ¿no? Aquí sí se pediría que tuvieran cuidado en la estructura formal de su demostración. Entonces es como combinar un argumento de intercambio con inducción, más o menos. Ajá, así como tal, eh, sí, es así que se puede, bueno, esto de decir que se puede hacer un intercambio es como para ver la forma en la que podríamos quitar un cruce, pero no necesariamente es un argumento de intercambio en el mismo sentido de cuando hablábamos de algoritmos greedy. Eh, eh, em, Ok, bueno, pues, ah, bueno, en sí sí es un intercambio, pero con otra finalidad, pero no creo que sí está bien decirle argumento de intercambio. En realidad seguimos cambiando una parte de la estructura por otra sin empeorar la solución que tenemos. Entonces sí podemos decir que es un argumento de intercambio para ver que se pueden ir reduciendo el número de cruces hasta eventualmente no tener ninguno. Ok. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre este problema? Yo sí tengo una duda. Sí. Podemos, o sea, es un espacio métrico y tengo la distancia euclidiana. Podría literal pensar que estoy trabajando en R2, o sea, como en un plano con cierto tipo de propiedades de ese estilo, o solamente con eso. Porque, o sea, lo que se me ocurre es como
definir un nuevo punto donde se hace el cruce y en base a ese punto aplicar ciertas propiedades, pero no sé si es posible. Yo porque por la forma en cómo esté definida el punto como tal, pues porque necesitaría como, bueno, pues me basta con las distancias, ¿no? No sé, tendría que pensarlo bien. Yo por la, como, ¿no? ¿Cómo definir ese punto en la intersección? Pues es lo que me hace ruido. Sí, es que hay algo ahí que, o sea, sí te puede servir definir este punto para realizar comparaciones entre distancias, Ujú. pero hay que tener cuidado en que lo que no podrías hacer es, como ese punto solamente es un punto de cruce y no es un vértice en realidad, tomar una trayectoria que haga esto, por ejemplo. O sea, al final queremos una trayectoria donde las uniones entre los puntos que sí son de nuestro conjunto de localizaciones en el plano sean siempre como aristas entre estos puntos. Sí, más bien lo tomaría como una referencia para decir como que en cierta longitud de una arista hay una intersección, ¿no? Y a partir de ahí comparar, pero sin considerar como esa intersección como parte de los vértices como tal, sino como nada más tenerlo como referencia, como un anclaje para poder comparar. Así es, eso sí serviría. Digo, Ok. sí nos puede funcionar fijarnos en ese punto justo para hacer las comparaciones y ver cómo reducimos las distancias, pero sí solo con precaución de que no podemos tomar esas como aristas. Porque en realidad, pues, en el problema del vendedor ambulante, estamos suponiendo que tenemos un grafo completo sobre ese conjunto de puntos definidos. Entonces, las aristas disponibles son todas estas. Estas son las que podemos tomar en alguna solución. Y ya tal vez me falta alguna, pero si la idea es que tenemos esa gráfica completa, existe una línea recta entre cualquier par de puntos que podemos elegir, pero son solamente esas, ¿no? Entonces, si hay un punto por acá que es un punto de cruce, en realidad no podemos tomar aristas que se vean así. Va, ok. Muy bien. ¿Algo más? Ok. Y bueno, a partir del problema 5 ya son problemas de la parte de complejidad computacional. Y bueno, el problema 5 nos habla sobre la clase P, vista como un conjunto de lenguajes, ¿no? Entonces, aquí se ahondar un poco más en cuanto a cómo son estas operaciones, que en realidad la mayoría son operaciones de conjuntos. Bueno, las primeras, unión, concatenación y complemento. No, perdón, unión, intersección y complemento. Y bueno, esta concatenación es justo tomar dos cadenas y poner una después que la otra. Y la estrella de Klein, justo todas las posibles combinaciones de concatenaciones que podemos formar. Y bueno, lo que estamos pidiendo, decimos probar que la clase P es cerrada bajo esas operaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos diciendo, bueno, bajo la suposición o lo que queremos probar son eh, implicaciones de la siguiente forma. Bueno, pues sí, el lenguaje uno y el lenguaje 2 están en la clase P. Entonces, lenguaje uno, por ejemplo, unión el lenguaje 2
está en la clase P. Y entonces para eso nos fijamos en qué quiere decir estas afirmaciones. No, y justo eso, pues eso ya lo definimos en la última clase. Cuando estamos diciendo que dos lenguajes pertenecen a la clase P, pues lo que estamos suponiendo es que existen algoritmos de tiempo polinomial que deciden L1 y L2. Y entonces esos algoritmos les podemos dar un nombre, digamos que son respectivamente A1 y A2. Esa es la suposición que tenemos y entonces queremos demostrar, o a lo que queremos llegar en cada uno de los puntos, es que podemos dar un algoritmo de tiempo polinomial que decida si una palabra pertenece a este lenguaje obtenido con esa operación de lenguaje sobre L1 y L2. Es decir, estos dos algoritmos que suponemos que existen, puedes ver que si recibimos una palabra cualquiera, una palabra que está entre todas las combinaciones posibles de palabras binarias, de cadenas binarias, entonces podemos decidir en tiempo polinomial si pertenece a la unión de L1 y L2 o si no pertenece a la unión de L1 y L2. Bueno, en este caso para la operación de unión. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso de la unión como un ejemplo? Bueno, podríamos decir, eh, bueno, vamos a estar queremos ver que va a existir este algoritmo que puede decidir L1 y L2, ¿no? Entonces va a tener como entrada palabras de las posibles cadenas binarias, bueno, del conjunto de cadenas binarias posibles, ¿no? Entonces, podríamos hacer algo como lo siguiente. Bueno, dada W en este conjunto de todas las cadenas binarias posibles, bueno, más bien esto sería como la entrada, y como salida queremos decidir si W está en la unión de L1 y L2. Y bueno, queremos que esto se haga en tiempo polinomial. Y bueno, para el caso de la unión, en realidad, pues sí es el caso más sencillo. No, todo lo que tenemos que hacer es ver la palabra W si la acepta el algoritmo A1 o si la acepta el algoritmo A2. Y si cualquiera de los dos la acepta, ya podemos responder que W sí pertenece a la unión. Pues eso justo por la definición de la operación de unión, que es que W está en cualquiera de los dos lenguajes. Entonces podríamos decir algo, bueno, nuestro algoritmo uno dice, sí, A1 acepta a W. Pues bueno, regresamos que sí. Y si A2 acepta a W, pues también en ese caso regresar uno. Y si ninguno de los dos algoritmos acepta W, pues quiere decir que no está ni en L1 ni está en L2. Por lo tanto, no podría estar en la unión de ambos. Ok. Si llegamos hasta este punto y no hemos regresado uno, pues regresar cero. Ok. Y en este caso del de la unión, sí es muy sencillo argumentar que esto tomó tiempo polinomial. Solo tenemos que decir, bueno, usamos A1 y A2 una vez. Y como ambos corren en tiempo polinomial, pues nuestro algoritmo, si a este algoritmo le llamamos A, pues A corre en tiempo polinomial, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué si decide
¿Por qué si decide la unión de L1 o L2? Ah, bueno, pues en este caso, por definición, bueno, definición, por definición de L1 y un L2, pues basta con que W pertenezca a uno de los dos lenguajes. Y justo eso es lo que está haciendo nuestro algoritmo. Entonces, en este caso es muy sencillo argumentar que es polinomial, porque utilizamos a uno y a 2 una vez. Y también es sencillo argumentar que es correcto, porque bueno, la definición de unión es bastante directa también. Nos dice, ah, pues si está en cualquiera de los dos, sí, sí es parte de la unión. Y entonces el complemento de eso es que si no está en los dos, es decir, si no está en ninguno de los dos, pues no puede estar en su unión y ya. Entonces tenemos que hacer algo similar para los cuatro casos que tenemos acá. Por ejemplo, el caso de la intersección también está bastante sencillo. El caso de la concatenación, por ejemplo, ahí para ver la parte de argumentar por qué está correcto, también tenemos que tomar cuáles son las posibilidades que nos da la definición de concatenación. No, entonces, si estamos pensando en una palabra W y digamos que está formada por los caracteres W1, W2, W3, así hasta WN, ¿no? Es una palabra de longitud N. Entonces, si esa palabra es una concatenación, sería una concatenación de dos palabras. Pues quiere decir que hay una palabra W, digamos, izquierda y otra palabra W derecha, que se concatenaron para formar W. Y entonces aquí, para poder estar seguros de que nuestro algoritmo revisa todas las posibilidades que nos da la definición de concatenación, pues tendríamos que tomar todos los puntos medios donde dos palabras se pueden separar para haber sido concatenadas y formar una palabra más larga. Y bueno, en el caso de la estrella de Klein tenemos todavía más posibilidades, pero también tenemos la pista de que podemos utilizar programación dinámica y de hecho se parece bastante al caso donde queríamos parentizar una secuencia de matrices. No, porque teníamos un punto medio donde uníamos dos parentizaciones, pero a su vez cada parentización se podía subdividir en otras. Y entonces pueden hacer algo parecido al de la multiplicación de matrices para el caso de la estrella de Klein. Y bueno, ya el chiste estaría argumentar por qué su algoritmo sí revisa todas las posibilidades. Y bueno, ver que estamos utilizando un número polinomial de veces los algoritmos A1 y A2. Que bueno, el caso del complemento y la estrella de Klein, en realidad tenemos un solo lenguaje, ¿no? Entonces sería ver que ese lenguaje A1 se utiliza un número polinomial de veces para responder si la palabra pertenece al lenguaje obtenido de una de esas operaciones. Ok, hasta acá, ¿qué dicen? ¿Sí se entiende qué es lo que estamos pidiendo en este problema 5? Yo creo que tal vez ese era de los que requería un poco más de aclaración de qué pedíamos. Am, sí, ese problema está un poco como más, más complicado, entonces yo creo que voy a tener que revisar un poco más el libro y repasar como las notas de clase para pues ya más o menos como em,
poder desarrollarlo un poco más o así. Ok. Sí, bien, aquí les digo, el punto esencial es lo que tenemos como hipótesis, ¿no? Justo esto que hablamos en la clase de que cuando decimos que un lenguaje o que un problema, que los problemas los podemos después ver como lenguajes con la codificación, pero bueno, si un problema codificado como lenguaje está en la clase de complejidad P, entonces existe un algoritmo de tiempo polinomial que lo resuelve, ¿no? Que lo decide. Y entonces ese algoritmo de tiempo polinomial lo podemos ver como una subrutina y si esa subrutina, digamos que toma tamaño n a la k, porque es polinomial, y si esa subrutina la utilizamos un número polinomial de veces, si por ejemplo mandamos llamar a A1 un número cuadrático de veces, pues la complejidad total que tendría ese algoritmo que utiliza a uno un número cuadrático de veces sería n por 2 veces k, pero como k era constante, 2 veces k va a ser constante y vas a seguir teniendo un algoritmo de tiempo polinomial, ¿no? Entonces tal vez les ayude ver a estos algoritmos que van a existir para los lenguajes L1 y L2 como subrutinas que cuando las llamas toman tiempo polinomial en ejecutarse. Ok, ¿algo más? ¿Algún otro comentario sobre este problema? Ok, igual y podemos revisar si nos queda el viernes el próximo viernes para otra asesoría. Y si ya han intentado este problema, tal vez ya tengamos más dudas puntuales que revisar. Muy bien. Entonces, el problema 6, pues el problema 6 es más bien una pregunta teórica, para lo cual tenemos que llegar primero a la definición de la clase NP completa. ¿Ok? Porque justo de lo que se trata es ver si se entendió, bueno, ver que hayan entendido qué significa que un problema sea NP completo. Y bueno, qué significa que un problema se pueda reducir en tiempo polinomial a otro problema. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ok, y el problema 7. De esto ya comentamos un poco en clase, aunque nos falta ver algún ejemplo más puntual. Ok, pero bueno, nos basamos otra vez en un problema del cual ya vimos de qué se trata, que es el de cubierta mínima. Entonces, aquí estamos tomando, si tenemos como suposición que ya sabemos resolver de forma eficiente o el problema de decisión de la cubierta mínima, ¿cómo podemos utilizar ese problema para resolver la versión de optimización y que también sea en tiempo polinomial? Entonces, aquí suponemos que tenemos un algoritmo de tiempo polinomial para resolver, pues en este caso es la versión de decisión de cubierta mínima, que sería, existe una cubierta por vértices de tamaño a lo más K para una gráfica o para un grafo. Entonces estamos suponiendo que ya tenemos un algoritmo de tiempo polinomial que resuelve ese problema. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo para resolver la versión de optimización?
Entonces queremos resolver un tiempo polinomial, la versión de optimización que dice encontrar la cubierta por vértices de tamaño mínimo en G. Entonces, esto se parece un poco al problema 5 con respecto a que esta suposición de que existe un algoritmo de tiempo polinomial para resolver ese problema, pues ya nos dice que ese algoritmo, si lo podemos llamar un número polinomial de veces para resolver el problema de optimización, pues ya ese algoritmo que obtendríamos, como llamamos un número polinomial de veces a un algoritmo de tiempo polinomial, pues también sería de tiempo polinomial. Y bueno, aquí justo el punto es fijarse o tratar de acotar, utilizar la cota de qué tan grande puede ser una cubierta mínima. Y aquí está un poco, aquí también el chiste es que es un poco distinto a donde queríamos acotar en los problemas de optimización, porque ya acotábamos por abajo un mínimo, pero acá queremos hacer lo contrario. Ok, entonces también vamos a ver algún ejemplo de esto en la semana, pero de momento alguna duda sobre qué es lo que estamos pidiendo en este problema o todo bien. Sí, todo bien. Ok. Y bueno, el problema 8, si queremos probar que un problema que se llama set cover, ¿no? Cubierta de conjuntos, es NP completo. Ok, entonces esta semana vamos a ver en clase que una forma de definir a la clase de complejidad NP completo, bueno, más bien NP, ujú, que el inciso A lo podemos traducir como probar que set cover está en NP. Vamos a definir esta clase de problemas NP como aquellos que si a nosotros nos dan una solución correcta para ese problema, entonces nosotros podemos verificar en tiempo polinomial que esa en efecto es una solución correcta. Sí, entonces son problemas que podemos, dada una solución, podemos verificar esa solución en tiempo polinomial. Entonces justo en el inciso A nos estarían diciendo, ah, mira, para esta instancia de set cover te doy este conjunto o esta familia de conjuntos como una solución. Dime si es una solución o no. Y eso tendríamos que poder hacerlo en tiempo polinomial. Pero bueno, entonces primero falta aquí de qué se trata, de qué se trata set cover. Mm, 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 mm. Ah, bueno, pues vamos a tener un conjunto de elementos, un conjunto finito de elementos, del cual vamos a tomar subconjuntos. Entonces, digamos que tenemos estos elementos, digamos que son, en este caso, letras, por ejemplo. A, B, C, D, E, F y G. Tenemos por aquí un conjunto de letras y tenemos una familia de subconjuntos.
Entonces, la familia F. Pues tenemos por aquí un subconjunto que tiene, por ejemplo, a y C. Tenemos acá un subconjunto que tiene a D, F y G. Tenemos acá otro subconjunto que tiene A, D y E. Por acá otro que tiene a B, E y F. Y así. D, E, ok. Y entonces de esta familia de subconjuntos que tenemos, queremos escoger la menor cantidad de ellos, tal que al tomar la unión de esos subconjuntos, tengamos a todos los elementos del conjunto X en esos subconjuntos de F que elegimos. Entonces, una posible cubierta en este ejemplo podría ser tomar, no sé, digamos A de E. Entonces nos falta B, C, F y G de cubrir. Ah, 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 pues el único que tiene a C es este de acá. Mm, Entonces no nos convenía este. Ok. Entonces tomamos esos tres conjuntos que tienen, bueno, esos tres conjuntos que puse en rojo. Pues ahí sí tenemos el total de los elementos, una vez que tomamos la unión de eso. La S repite, pero bueno, como es unión no importa, solo queremos que tener el total de elementos de X en esos subconjuntos que elegimos. Y entonces eso ya sería una cubierta de conjuntos. ¿Ok? Y bueno, en el problema de set cover, en la versión de optimización, queremos encontrar una cubierta de conjuntos de tamaño mínimo. Pero acá lo que queremos es tomar la versión de decisión y probar que esa versión de decisión es NP completa. Mm. Es decir, vamos a recibir, además de X y F, vamos a recibir un entero K. Y entonces queremos decidir si existe un subconjunto de K o menos conjuntos de la familia F que cubran a todos los elementos de X. Sí, ese es el problema que queremos probar si es NP completo. Ok, entonces la primera parte sería probar que sí está en NP, es decir, que si recibimos una instancia con pues, un conjunto X, una familia de subconjuntos F y un número K, y si además recibimos una propuesta de solución al problema, es decir, justo aquí un subconjunto de esta familia, entonces podemos verificar en tiempo polinomial si esto que recibimos es una solución y si esa solución tiene tamaño a lo más K. Eso es lo que nos piden en el inciso A. Entonces, verificar una solución dada en tiempo polinomial. Entonces, tenemos que dar un algoritmo verificador. ¿Ok? Y en el inciso B, queremos probar que este problema es NP difícil mediante una reducción. Entonces, queremos probar que este problema set cover es al menos tan difícil como el problema vertex cover, que es el que hemos estado hablando en los problemas anteriores, ¿no? De una cubierta de vértices.
Es decir, queremos tomar este problema donde nos dan un grafo y nos dan un subconjunto de vértices y un entero K y queremos preguntarnos si tenemos una cubierta de vértices de tamaño a lo más K que cubra todas las aristas y ese problema transformarlo en set cover. Es decir, transformarlo en una instancia de un problema que ahora tiene un subconjunto X, perdón, tiene un conjunto X, una familia de conjuntos F y ese mismo número K, ¿no? Y queremos ver que si resolvemos este problema de cubrir los elementos del conjunto X con a lo más K subconjuntos de la familia F, entonces podemos cubrir las aristas de la gráfica G con a lo más K vértices. Entonces queremos reducir vertex cover a set cover. Sí, entonces, dada una instancia del problema vertex cover, ¿cómo la convertimos en una instancia del problema set cover? Esta conversión tiene que suceder en tiempo polinomial y después tiene que pasar que cualquier respuesta correcta en set cover, se convierte en una respuesta correcta para vertex cover. ¿Ok? Y bueno, vamos a dar más detalles de cómo son las reducciones esta semana en clases, sobre todo estas reducciones en tiempo polinomial entre problemas difíciles. Ok, pero sí podemos ver un pequeño ejemplo acá de cómo es reducir un problema a otro problema. Pero vamos a hacerlo con problemas un poco más sencillos o que sí están en la clase P. Uno de ellos con el cual ya estamos familiarizados y otro que no es tan difícil de entender, ¿no? Entonces el problema uno que vamos a considerar va a ser el problema de ordenación. Y el problema 2 que vamos a considerar ahorita en este ejemplo va a ser el problema de encontrar el cierre convexo de un conjunto de puntos en el plano. Ok, entonces, ¿de qué trata ese problema del cierre convexo? Pongamos que tenemos un conjunto de puntos en R2, conjunto de puntos en el plano. Entonces, lo que queremos encontrar es el polígono más pequeño, el polígono de menor área, que contenga todos los puntos. Sí, bueno, de hecho es el conjunto convexo más pequeño que contenga todos los puntos, pero resulta que ese conjunto es un polígono convexo. Conjunto convexo mínimo que contiene a todos los puntos. Y entonces, las instancias de este problema son conjuntos de puntos en el plano y las salidas van a ser justo conjuntos convexos de tamaño mínimo que los contengan a todos. Para este ejemplo que tenemos acá, una solución se vería de esta forma. ¿Ok? Y entonces nosotros, como ya conocemos la cota inferior de ordenación, es decir, ya sabemos que ordenación tiene complejidad de al menos n logaritmo de n, queremos probar mediante una reducción que el cierre convexo también tiene complejidad n log n. Para eso queremos reducir el problema del cierre convexo, perdón, queremos reducir el problema de ordenación al de cierre convexo y que esta reducción la hagamos en tiempo menor que n log n. Y de esa forma vamos a decir, bueno, como en el preprocesamiento en realidad no le ayudamos a hacer nada, porque ordenación toma tiempo al menos n log n, entonces no podríamos haber ayudado, tenemos que haber hecho al menos esa complejidad. Ok, pues el trabajo que tiene que hacer ordenación, perdón, el trabajo que tiene que hacer
el algoritmo para el cierre convexo es al menos tanto como el trabajo que tendría que hacer un algoritmo de ordenación. Entonces, la reducción iría de la siguiente forma. Tenemos una instancia de ordenación y digamos que este es un arreglo, un conjunto de números. X1, X2, X3, X4, bueno, etcétera, ¿no? Hasta XN. Y queremos encontrar, bueno, vamos a ponerlo como un arreglo. Es un arreglo de números. Y queremos encontrar una permutación de ese arreglo en el cual pues, queden ordenados respecto a su valor. ¿Ok? Entonces vamos a convertirla en una instancia del problema del cierre convexo en tiempo lineal. Si entonces queremos que el costo que pagamos por convertir las instancias sea menor a la cota que queremos poner como cota inferior. Para así que no nos puedan decir, bueno, es que tú le ayudaste al problema a ser resuelto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para cada punto X y en esta instancia del problema de ordenación? Crear un punto con coordenadas X y al cuadrado en el plano. Ok, entonces, por acá teníamos nuestros valores, que todavía no sabemos cómo va a quedar su orden, ¿no? Pero digamos, bueno, digamos que este era X3, este X4, este X5, X1 y X2, pero nosotros todavía no conocemos que ese es el orden. No, pero ¿qué es lo que va a estar pasando? Bueno, vamos a estar tomando este valor y asignándole como coordenada, vamos a crear un punto que tenga como coordenada X el mismo valor X3, y como coordenada Y va a tener ese valor al cuadrado. Entonces nos van a ir quedando los puntos como de esta forma. De tal manera que si nos fijamos, y si nosotros construimos el cierre convexo de esto, pues nos va a quedar una figura como de la siguiente forma. Y entonces lo que va a suceder es que al recorrer el cierre convexo, visitamos los valores en orden. ¿Y eso por qué está sucediendo? Bueno, por la forma en la que tomamos la coordenada y, que era el valor al cuadrado del número. Si nos fijamos en tres números consecutivos, ya cuando toman su valor ordenado, entonces nos fijamos en estos tres, por ejemplo. Si entonces por la manera en la que nosotros asignamos esa función creciente x cuadrado, si nos fijamos en la línea que pasa por el primero y el tercer punto, el segundo tiene que quedar por abajo de esa línea. ¿Qué quiere decir? Que también tiene que formar parte de los que quedan en la frontera del cierre convexo. Y aparte tienen que quedar en este orden relativo. Nos tenemos estos tres valores, vamos a ser X5, X1 y X2, y ese es su orden.
Y entonces, al momento de tomar la línea de x5 a x2, x1 tiene que quedar por abajo de esa línea. Entonces, no puede pasar que no quede en la frontera de este cierre convexo que estamos obteniendo. Y entonces, al recorrer esta figura, este polígono que nos queda en orden, vamos a estar obteniendo los valores del arreglo original ordenados. ¿Qué quiere decir? Que si resolvemos el problema del cierre convexo en este conjunto que tenemos, ordena ahí de forma no decreciente. Bueno, ordena el arreglo y... No, entonces, de esta forma, nosotros pasamos del problema de ordenación a una instancia del problema del cierre convexo, de tal manera que si nosotros obtenemos una solución para el del cierre convexo, esa solución va a ser también para el problema de ordenación. Y entonces, fíjense que aquí no estamos dando un algoritmo para obtener el cierre convexo. De hecho, eso no nos importa ahorita. Todo lo que nos importa saber es que cualquiera que sea la complejidad de ese algoritmo para resolver cierre convexo, como también podría resolver ordenación, tiene que tener complejidad de al menos n logaritmo de n. ¿Por qué? Porque para pasar de la instancia de ordenación a este conjunto de puntos que nos da la respuesta de ordenación, nos costó como tal tiempo n, entonces en ninguna parte de ese preprocesamiento le ayudó al problema de ordenación a ser resuelto. Fue hasta que llegamos a la fase de resolver el cierre convexo que ya obtuvimos la respuesta de ordenación. Y justo esta idea de pasar de esta instancia del problema de ordenación a esta instancia del problema de cierre convexo es a lo que se le conoce como una reducción, reducir un problema a otro. En este ejemplo hicimos una reducción en tiempo lineal y lo que queremos hacer en el problema 8 es una reducción en tiempo polinomial. No podemos tomarnos más tiempo para hacer la reducción siempre y cuando ese tiempo no exceda polinomial. Y entonces, bueno, digo, nos falta ver algunas definiciones y un poco más de detalles y un ejemplo más particular de una reducción de un problema NP completo a otro NP completo. Pero ya con este ejemplo ya tenemos lo que es la noción de reducir un problema a otro. Ok, entonces, digo, falta ver un poco más de detalles, pero hasta con esto sí se quedan con una buena idea de qué es lo que tienen que hacer en este problema. ¿O hay alguna duda que les haya surgido ahorita? Sí, creo que con esta sesión ya podemos como empezar a avanzar con los ejercicios. Y de hecho, fíjense que en este caso, en el inciso B, a diferencia de la reducción que hicimos acá de pasar de puntos, perdón, de elementos en un arreglo a puntos en un plano, como que ahí no es tan directa la analogía y bueno, ¿y por qué se nos ocurrió tomar n cuadrado, ¿no? Como que no, ya que nos dicen la respuesta, se entiende, pero no es tan directo llegar a ella, ¿no? De por qué n cuadrado, bueno, por qué esa coordenada al cuadrado nos sirve. Pero en este caso de set cover y vertex cover, hay una analogía un poco más sencilla, porque en un problema queremos cubrir con conjuntos y en el otro problema queremos cubrir con vértices. Entonces, bueno, yo creo que ya estoy dando muchas pistas acá. Entonces, les digo, chéquenlo y el viernes nos podemos reunir para ver este problema y pues sí les aconsejaría que avancen con los primeros 4 o 5. De hecho, hasta el 5 ya podrían intentarlo. ¿A qué hora sería la reunión del viernes? Em, bueno, habría que ver cómo es, no he visto si todavía no anuncian el seminario, ¿verdad? No, es hasta el mismo viernes en la mañana nos dicen a qué hora, pero usualmente a las 12 y es en línea. Ok, porque si el seminario es en línea, pues terminando el seminario, bueno, en cualquiera de los dos casos, terminando el seminario nos vemos. Ok,
De hecho, los seminarios los envían como correo al correo de CICESE, más o menos a mitad de semana. Yo creo que se puede saber un poquito antes. Ok, sí, entonces ya a mitad de semana sabríamos si es presencial o en línea. Y en cualquier caso, la asesoría comienza terminando el seminario. Ok. em, y bueno, el problema 9 del punto extra, pues se parece un poco al problema 5 y al 7, donde ya estamos suponiendo que tenemos un algoritmo de tiempo polinomial para una decisión. Y entonces queremos encontrar justo cuál es o sea, no nada más la decisión de si sí o no, sino encontrar una instancia donde sí se cumpla. Igual y para el viernes, si han avanzado en los demás, podemos dar un poquito más de pista de qué hacer en ese del punto extra, ¿no? Pero ya ven que eso lo dejamos un poco más en las sombras por ser punto extra, casi hasta el final. Pues bueno, por el momento concéntrense en los primeros 8 problemas. Ok. ¿Alguna otra duda que se les haya ocurrido antes de terminar la sesión? Ahorita todo bien. Igual voy a checar los ejercicios y las notas para tener dudas el viernes acerca de. Muchas gracias. Muy bien. Igual ya saben, si las dudas que vayan teniendo me las envían por correo, así puedo también preparar con más tiempo esos temas para la reunión y bueno, verlos de manera más eficiente. Ok, entonces nos vemos el martes. Va. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, que la pasen bien Gracias, aunque tengan profe. tarea. Gracias.